Hola, buenas tardes, sean todos bienvenidos. Dios les bendiga a una nueva transmisión. Damos gracias al Señor porque Él da la oportunidad de poder nuevamente dar la palabra del Señor. Vamos a iniciar. Vamos a dar unos momentos para que se vayan conectando a sí mismo, para que este video pueda edificar tu vida. Yo te invito, si tú estás en el canal de TikTok o de YouTube viendo esta prédica, puedes buscar mi live en vivo en Facebook con el nombre de predicadora Sara García de Cetino o también García de Cetino. Ahí puedes encontrar mi perfil si tú quieres ser parte del live en vivo, no solamente ver la repetición, no solamente ver el video. Tú puedes también buscar las redes sociales. Damos gloria al Señor porque nos da una oportunidad más de poder venir y llevar la palabra de Él, palabra que edifica, palabra que trae vida, que da aliento, que renueva las fuerzas. Así que vamos a hacer una pequeña oración para invitar al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo, que esté con nosotros esta tarde. Señor Jesús, en esta tarde te venimos presentando ante tu presencia, dándote la gloria y la honra, Señor. Desde ya, Padre, sea usted, Señor, el consumidor, Padre, de todo aquello que no provenga de ti. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra alma, Señor. Te pido perdón si yo no estaba apta para este momento. Purifica mi mente, purifica mi corazón, Señor. En esta tarde yo te pido, Padre, que te manifiestes con poder y con autoridad. Te doy la bienvenida, Padre, Hijo, Espíritu Santo, a este lugar, a cada uno de los lugares donde se escuche esta palabra, Señor. Desde ya abrimos la mente y el corazón para que esta palabra edifique, Señor. Damos la gloria y la honra por todas las cosas que vienes haciendo. Me despojo en esta tarde de mi carne, me despojo esta tarde, Señor, de mi espíritu, Padre. Espíritus inmundos que quieran venir a apoderarse, Señor, te pido que seas tú tomando el dominio propio, Padre, para que esta palabra venga directa del reino. Unge mi boca con sabiduría, ciencia, discernimiento, revelación, Señor, para que esta palabra toque muchos corazones. Bendiga la vida de cada uno de ellos que escucha, Padre, en esta hora venga dándole más de ti, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Venimos atando a la obediencia de Cristo, Padre, todo lo que se quiere interponer, tanto en este video, en esta transmisión, en mi vida, Señor, todo obstáculo, todo ataque, Padre, que se quiera levantar en esta tarde, lo destruimos en el nombre de Jesús y declaramos que hay libertad, hay sanidad en tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Damos gloria y honra al Señor porque hoy nos trae una nueva palabra, al cual le titulé Dios llama a los elegidos. Vamos a leer en el capítulo 10 de Mateo, el libro de Mateo, capítulo 10, versículo del 1 al 4. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que le echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, que fue después llamado Pedro; Andrés, hermano de Simón Pedro; Jacobo, hijo de Zebedeo, que también venía siendo conocido de Pedro; y Juan, que también era hermano de Jacobo; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, era el que él recolectaba, ¿verdad?, los impuestos; Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista; Judas Iscariote, el que también le entregó a Jesús, ¿verdad? Damos gloria y honra al Señor porque aquí vemos 12 personajes. ¿Quién no ha escuchado de los 12 discípulos? ¿Quién no ha escuchado, verdad? Se predica bastante de Pedro, que es Simón, ¿verdad? Y se predica bastante de Judas. Pero yo quiero que hoy veas cómo fue la elección de él. ¿Por qué el Señor eligió a estos? ¿Por qué el Señor llamó?
Y si nosotros nos enfocamos primeramente en el libro, ¿verdad?, de Mateo, dice que el primer discípulo que fue llamado fue Pedro. Entonces vamos a ir estudiando cada uno de los discípulos para que tú veas a qué punto vamos a llegar. ¿Por qué yo digo el Señor llama a sus elegidos? Porque yo quiero que reconozcamos cómo era la personalidad, qué tipo de vida llevaba cada discípulo. Así que vamos ahorita a hablar primero de cómo era la vida de Pedro antes del llamado. Y así consecutivamente. No me voy a alargar porque lo que quiero es que cada uno vaya reconociendo, porque cada llamado que hizo el Señor a estos hombres, cada uno tenía un rol importante, a cada uno se destacaba por algo. Dice que Pedro, antes de seguir a Jesús, se centraba en su oficio y era pescador en Galilea, junto con su hermano Andrés. Él era un hombre impulsivo, tosco, pero también fuerte y con convicciones firmes. Su vida cambió radicalmente cuando Jesús lo llamó a ser discípulo, convirtiéndose en uno de los apóstoles más cercanos y posteriormente el líder de la iglesia primitiva. Y aquí tenemos el punto número 1, que es Pedro, un hombre impulsivo y tosco. Vemos la personalidad de Pedro, un hombre al cual no tenía idea de Jesús. Y si nosotros podemos ver en el contexto atrás cómo Pedro es que viene a los pies de Cristo, viene siendo por su hermano Andrés, ¿verdad? Andrés ya era seguidor de Juan el Bautista. Si nosotros estudiamos la palabra atrás, Juan el Bautista fue el primero que empezó a seguir los pasos de él, porque él quería saber quién era este Salvador, quién era el Mesías. Entonces nosotros podemos ver aquí en la Biblia que quien trajo primero, permítanme, quien trajo primero a los pies de Cristo fue Andrés. Andrés, porque él ya creía cuando Juan lo estaba preparando, porque este era un discípulo de Juan, él ya estaba siendo preparado, él ya estaba siendo, imagínense, obrado, él ya estaba siendo un vaso útil para el Señor. Entonces, este personaje es el que viene trayendo a Pedro. Aunque fue uno de los primeros llamados, en ese momento Pedro es llamado junto a Andrés, asimismo junto a los hijos de Zebedeo, que viene siendo Jacobo y viene siendo Juan, que estos dos estaban también en la pesca milagrosa. ¿Quién podemos recordar la pesca milagrosa? Cuando Pedro tenía que reunir en ese momento una cierta cantidad de dinero para pagar impuestos y él no tenía el dinero y él se quedó pescando toda la noche con la fe que iba a poder pagar eso. Y si nosotros vemos más adelante, viene el Señor y está predicando a la orilla del mar y él está hablando de la palabra del Señor y los ve y les pide un momento. Y ellos acceden, pero sin darse cuenta de lo que va a suceder. Ahí podemos ver cómo es el llamado a los primeros 4 discípulos. Casi no se habla mucho de la personalidad de Andrés, pero Andrés, por lo que uno supone, es un hombre también que él era muy creyente. Vamos a hablar un poquito de Andrés para más también, porque quiero que vayamos nosotros indagando, porque de aquí tú puedes ir viendo cuál es tu llamado, para qué estás hecho. Porque muchas veces nosotros pensamos que aquellos que no tienen llamado es porque no tenemos ningún propósito en los caminos del Señor. Dice que Andrés, antes de seguir también a Jesús, se centra en la pesca y compartía sus oficios con Pedro. Antes ellos pescaban y utilizaban, ¿verdad?, las barcas para pescar. Él se convirtió, dice, al Señor, y lo describen como un hombre tranquilo, de buen corazón, sensible y fácil de entusiasmar. Asimismo, él tenía muchas grandes ideas. Y podemos ver que él, ¿verdad?,
sensible y apacible, a distinto de su hermano que era, ¿verdad?, explosivo, ¿verdad? Entonces podemos ver, ¿verdad?, que él era un hombre que no tuvo egoísmo en decirle, ¿sabes qué, hermano? Tú vas a ser, ¿verdad? Tú vas a ser llamado, porque él ya le había dicho, mira, yo he escuchado de uno que dice que ser el Mesías. Él estaba muy entusiasmado, por eso dice que él era un hombre entusiasmado, tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué dice que él era así? Porque él creía en la fiel confianza de lo que el Señor venía haciendo. Así que podemos ver cómo eso se transmite por medio, ¿verdad? Eso le transmite por medio de confianza a Pedro a poder llegar a este llamado. Así que podemos ver ahora la vida de Jacobo, hijo de Zebedeo, fue uno de los 12 apóstoles, dice, y él junto a su hermano fueron conocidos como el hijo del trueno, porque antes de seguir, él era, dice, un pescador, y dice que él, aparte de eso, él, ¿verdad?, tenía una vida muy íntima con el Señor. Y podemos ver que él también, ¿verdad? Él es una persona que fue llamada, fue elegida. Más adelante les voy a decir por qué le decían los hijos del trueno, pero realmente es porque también ellos tenían personalidad muy fuertes. Eran como Pedro, que era impulsivo, pero si ustedes ven, Pedro al mismo tiempo era impulsivo, pero él venía y para otras cosas era más creyente. Esto junto a su hermano Juan, ellos eran más guerreros. Porque recuerden que en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba que iba a venir un Mesías, en las profecías dice que iba a venir un guerrero a venir, ¿verdad?, a humillar, a destruir todo aquel imperio romano que se había levantado. Y nosotros en esta historia podemos ver que él era una persona que confiaba en prácticamente vamos a decir un líder confiaba en un líder que iba a venir a hacer justicia, pero justicia en forma de venganza. Entonces muchas veces nos equivocamos porque pensamos que Dios es un Dios de justicia, un Dios que venga. Sí, el Señor dice en su palabra que en las manos de Él está la venganza. Pero muchas veces el Señor es apacible y también Él te permite que tú tengas, ¿verdad?, esa oportunidad antes de actuar, porque si nosotros vemos en la Biblia, antes de que Jesús actuara, antes que Dios actuara contra un pueblo, él daba hasta 100 años, esperaba hasta 100 años. Hay muchas historias donde dice que pasaron 40, 60, 70 y 100 años para que el Señor actuara. Pero al ver que el pueblo no cambiara, él tenía que hacer. Pero no crean que él es un Dios de justicia, que en ese momento voy a venir a destruir porque así se me place. No. El Señor es un Dios de amor, un Dios que te da amor, de compasión, un Dios misericordioso. Vamos a seguir viendo las personalidades, vamos a seguir con la personalidad de Felipe, porque yo lo que quiero es que cada uno de ustedes vayan comparándose y con la personalidad que ustedes, ¿verdad?, se comparen. Ahí es donde vamos a notar que el llamado de Jesús es para muchos. Pensamos que no todos somos los elegidos, pero en el camino del Señor todos estamos elegidos y predestinados para su gloria. Dicen que Felipe fue un hombre práctico de buena reputación, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Dicen que esta sí era Felipe, imagínate, porque si nosotros vemos en el contexto atrás, Felipe también junto a Andrés ya habían escuchado las prédicas que estaba dando Juan el Bautista. Acuérdense que en ese momento se levantaban muchos profetas a predicar y Juan el Bautista era un profeta, el cual venía también siendo primo de Jesús. Y asimismo, predicaba las buenas obras y estaba preparando a un pueblo, preparando a corazones, a discípulos. ¿Para qué los preparaba? Porque él sabía que más adelante iba a llegar este Mesías y habían corazones que ya iban a estar esperándolo, pero transformados. Y muchas veces nosotros estamos esperando al Señor. Hay gente que ya Dios ha transformado el corazón aún sin conocerlo. El Señor ya ha venido a transformar.
Vamos a seguir en la palabra con el llamado de Bartolomé. Discúlpeme si se escuchan unos soniditos, es que el día de hoy me está acompañando mi hijo, así que ahí, ¿verdad? Él trata de estar también, ¿verdad? En las prédicas. Dice que Bartolomé o Natanael era originario de Caná de Galilea. Y dice que inicialmente él era escéptico sobre Jesús, preguntándose si en verdad este podía hacer algo bueno. Sin embargo, tras ser presentado por Felipe, porque este vino por el llamado de Felipe, se convenció que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús lo reconoció como un verdadero israelita, destacando honestidad y sinceridad, y se le unió a los apóstoles. Si nosotros vemos en la Biblia la historia de Natanael o Bartolomé, depende, ¿verdad?, de la versión de la Biblia que usted lea. Él estaba pasando por un momento muy difícil en su vida. Y dice que él estaba abajo de un árbol meditando. En aquel entonces, cuando tú meditabas bajo el árbol, ya voy a ver si es de él, qué tipo de árbol es este. Cuando él meditaba, dicen de que él, ¿verdad?, él estaba pensando ahí, porque antes cuando tú te ibas bajo un árbol y podías meditar la palabra del Señor, por medio de este venía, ¿verdad?, un momento íntimo con el Señor y tú hablabas, ¿verdad? Porque antes tenías que ir, ¿verdad?, a una sinagoga o tenías que acercarte, y él estaba meditando y para sorpresa de él llega su amigo Felipe y le dice: ¿sabes qué? Quiero que conozca a alguien muy interesante. Y este viene y le dice: te voy a presentar a Jesús. Pero Jesús, ¿verdad?, como siempre, de una manera tan impredecible, porque el Señor llega a tu vida como un relámpago y enciende. ¿Han visto ustedes cuando se enciende el cielo por la luz del relámpago? Enciende esa luz y tú dices: wow, ¿qué es esto? Él llega y le empieza a hablar de su vida. Y Natanael es conmovido en su corazón y él dice: esto es lo que trae él, esto es lo que yo necesito, y termina convenciendo que él quiere ser un discípulo del Señor. ¿Cuántos de nosotros no ha llegado el Señor como un relámpago a nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros el Señor no nos ha agarrado de sorpresa y nos ha inundado de su sabiduría? Porque cuando el Señor te habla, no solamente te llena, sino que te sorprende, te enseña algo nuevo, te muestra cosas que solo tú sabes. Y es tan lindo cómo él venía a conmover la vida de sus discípulos. Podemos ver también la vida de Tomás. Vamos a hablar, porque este fue llamado, ¿verdad? Tomás fue llamado ¿verdad?, como discípulo, porque este estuvo en el milagro de cuando estaba, ¿verdad?, Jesús convirtiendo el agua en vino. Recordamos que uno de los primeros milagros que hizo el Señor fue cuando en una boda hizo falta el vino y él convirtió el agua en vino. Y mira de que el vino muchas veces, ¿verdad?, lo malinterpretamos nosotros como, te lo voy a decir así, como bebida alcohólica. Muchas veces nosotros pensamos que el vino fue una bebida que fue usada para embriagarte. Sí, en aquel entonces, ¿verdad?, se embriagaban con vino. Pero en la vida espiritual, el vino viene siendo gozo. El vino te viene llenando. Nunca había escuchado cuando dice: el vino del Espíritu te va a embriagar. ¿Por qué? Porque esto llena de gozo, te llena tu alma. Y él esa noche, él no convirtió el agua en vino para que todos siguieran tomando y todos siguieran celebrando. Esa noche él convirtió el agua en vino para demostrar el poder que él tenía. Porque pudo haber sido el pan, pudo haber sido la comida, pudo haber sido otra excusa, y el Señor aún así hubiera convertido algo distinto solo para que vean el poder, porque él lo que quería era llamar la atención. Cualquiera puede decir: Jesús no lo usaba llamar la atención. Él necesitaba levantar rumores para que se corriera la voz y supieran
que el Mesías había llegado. Y viene y en esa boda está Tomás y es uno de los que puede ver cómo el Señor convierte. Y ¿verdad? Viene y acepta el llamado de Jesús. Y así consecutivamente el de Mateo, que es el publicano, una historia muy conocida, el recaudador de impuestos, el que nadie quería, porque ¿qué hace este aquí? Porque imagínate, vienen siendo pescadores, vienen siendo, ¿verdad?, hombres usados por el Señor, hombres que Dios venía tocando su vida. Y si vemos, todos vienen de personas porque vengo sufriendo, vengo pasando algo, tengo necesidad. Pero viene el Señor y llama a Mateo, el que está bien posicionado, el que no le falta nada, el que es el favorito de los romanos, y que hace aquí, y tiene razón, porque yo creo que si yo me hubiera encontrado en esa situación, yo lo mismo hubiera dicho, ¿por qué llamas a este? Pero mira cómo el Señor en una escala de distintas personalidades, de distintas personas, de distintos lugares, el Señor empieza a mostrar, es que mis elegidos no van a ser iguales. Es que mis elegidos no van a tener la misma mente, mis elegidos no van a tener la misma creencia, porque en ese momento podemos ver que muchos tenían distintas cosas que hacer, distintos oficios, pero el mismo llamado era para todos, no, sin importar la raza, sin importar el estatus. Y el Señor viene a romper el esquema porque dice, y voy a hacer el llamado de Mateo. Y obviamente, ya me imagino el revoluto, porque ¿qué pasa tú cuando estás en un grupo de trabajo o estás estudiando en la universidad, en la escuela, y hay cambios en tu grupo? Siempre van a haber personas en oposición a aquello. Y claramente al inicio hubo bastante oposición porque, Señor, ¿por qué llamas a este? Pero el Señor quiere hablarte esta tarde, decirte, cuando yo elijo, mi llamado es el mismo. No importa si el llamado del pastor es uno, no importa si yo elegí al pastor y he elegido al más pequeño de la congregación, el mismo llamado vas a tener porque al mismo Dios vas a servir. Y esto es lo que yo quiero indagar, porque podemos ver todavía a Jacobo, a Lebeo, que es Tadeo, a Simón y a Judas, que cada uno de ellos iban siendo llamados. Judas podemos ver que ya era una personalidad, él ya tenía una personalidad que anteriormente le habían enseñado a robar, a estafar. Nosotros podemos ver cómo viene y ¿qué tiene que ver esta persona con este montón de gente justa? Pero mira al Señor que hoy, esta tarde, está indagando en esto. ¿Por qué? Porque Él dice, yo no importa de dónde te voy a sacar, yo no importa de qué lugar te he escogido, yo no importa. Y mira qué importante lo que el Señor esta tarde nos quiera mostrar. No importa del lugar que te saqué, que te arranqué, del lugar donde yo te llevé la palabra, del lugar donde te convencí. Lo que importa es el llamado que estoy haciendo, porque los elegidos los elijo yo, no los elige el hombre. Muchas veces nosotros pensamos que el hombre es el que elige, que cuando alguien recibe un ministerio, que cuando alguien recibe un don, es dado por el hombre. Mas no vemos que es dado por el Padre. El Padre ve más allá de las cosas que nuestros ojos no pueden ver. Por eso dice la palabra, si tú pudieras ver más allá de tus ojos, más allá de tu nariz, donde apunta tu nariz, si tú tuvieras unos ojos que pudieran ver lo sobrenatural, pudieras leer los pensamientos del Señor, si tu corazón pudiera sentir lo que Dios siente, cuando el Señor tiene un elegido, puede leer el corazón y puede ver hasta el más pequeño sentimiento, porque no importa si lo que tú sientes es grande o pequeño, para el Señor basta, porque muchas veces queremos llegar limpios, queremos llegar purificados, queremos llegar nosotros a la presencia del Señor santo, y no hay ninguno en esta tierra que sea santo por causa de su nombre, porque todavía no hemos sido lavados ni limpiados, solamente hemos sido justificados y comprados con la sangre de Cristo. Pero hasta que el Señor nos lleve su presencia, ahí donde vamos a llegar nosotros, aptos para estar ahí. Pero muchas veces pensamos que nuestro llamado va más sobre otros. ¿Por qué? Porque cuando en un lugar que hay varios distintos, ¿verdad?, de ministerio, porque muchas veces nosotros
pensamos de que el Señor de esa manera se mueve, porque hay veces que si estamos como líderes vemos pequeñitos a otros en nuestros ministerios, porque nosotros pensamos de que no podemos ser iguales ante los ojos del Señor. Todas las ovejas son iguales. Recuerden que estamos en el rebaño del Señor y Él es nuestro pastor. Pero ¿por qué muchas veces nosotros castigamos a los demás pensando que no están al mismo nivel? Sí, dice la Biblia que nosotros vamos escalando peldaños hasta llegar a la meta. Y unos vienen iniciando la escala y otros van por la mitad y otros van más arriba. Pero ante los ojos del Señor, lo que hagas tú y lo que haga el otro, del mismo agrado lo va a recibir. No es que, Señor, yo te he dado las mejores rosas. Señor, es que yo te he dado las mejores ofrendas. Yo te he dado los mejores momentos. Y lo dices enfrente de todo el mundo para que el mundo quiera convencerse de lo que tú estás haciendo, pero que tienes que convencer es a Dios de que lo estás haciendo. Muchas veces en silencio nos acercamos al Señor y somos los que convencemos al Señor. Muchas veces somos con las pequeñas cosas, con nuestros pensamientos, convencemos a Dios de que sí somos dignos. Pero no queramos pasar sobre encima de otros llamados, no queramos pasar sobre encima de los que están recién convertidos, porque esto da mucho que hablar de tu testimonio. Es necesario hablar de estos temas porque el Señor no quiere que haya desigualdad. Esta sociedad habla de una desigualdad, que preferimos más al hombre que la la mujer no es vista como el rey del hombre. Sí, yo sé que yo no estoy hablando de una igualdad de género, yo no estoy hablando de una posición que te quiera dar la sociedad. Yo te estoy hablando de la igualdad que Dios da, de la misericordia que Dios da, porque si hoy estuviste con vida, ¿sabes qué? También esa misericordia la recibí porque yo también estoy con vida. Pero muchas veces pensamos que estamos demasiado privilegiados, que estamos sobre encima, que somos los favoritos del Señor. Yo bromeando muchas veces digo, soy la favorita del Señor porque el Señor me responde, pero no tiene nada que ver eso. Tal vez la voluntad de Dios se cumplió más antes, pero también se va a cumplir en ti. Y muchas veces apocamos a las personas, pensamos, entonces si tú le respondes más rápido a ellos, a mí no, ¿qué significa? Que yo no soy digno, pero nada que ver. La dignidad, la honra la da el Señor. El corazón lo ve el Señor, el hombre no puede capaz de ver el corazón. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros pudiéramos ver los sentimientos de las demás personas, nosotros seríamos capaces de llenarnos de envidia y de ego, no poder avanzar. Por eso las cosas solo Dios los puede ver con esos ojos. Eres preciado. Tienes un precio demasiado grande en el Señor y no solo le hablo a uno, sino que a todos. El Señor quiere comprarte con tu sangre. El Señor te quiere dar la oportunidad. El Señor es el que conmueve el corazón, el que conmueve la mente. Él es el que te hace que cumpla las cosas, pero con su ayuda. No pongas la mirada en el hombre, no pongas la mirada en tu líder, no pongas la mirada en tu hermano, en Cristo, porque nos vamos a decepcionar y nos vamos a desilusionar y esto nos va a permitir que nos apaguemos poco a poco. Yo te invito esta tarde que si tú no has recibido a Cristo y tú te identificas con alguna personalidad de los discípulos, esta tarde tú aceptes a Dios en tu corazón. Aceptar a Dios en el corazón no es difícil. El camino es difícil porque es angosto, dice el Señor, pero al final del camino está la victoria. Solo tienes que abrir tu corazón y decirle, Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón y acepto, Señor, que sí he escuchado el llamado, pero no he sentido que soy elegido. Pero hoy me han dado una nueva razón para pensar que sí soy el elegido de este llamado, Señor. Aún con mis errores, aún con mis defectos, tú me amas.
Te entrego mi mente, te entrego mi corazón y te pido, Señor, que tú obres en él. Tú vas a ir, Padre. Tú vas a ir mejorando, tú vas a ir, Señor, puliendo. Pero poco a poco te va a ir el Señor en su camino. Hoy te limpia de todo pecado. Hoy el Señor te compra con su sangre preciosa. Hoy en esta tarde el Señor viene y te da una nueva oportunidad, un nuevo propósito para que veas que en este llamado no importa de la manera en que te eligió el Señor, pero el Señor cuando elige no se equivoca. El Señor quiere que en esta tarde tú entiendas que para esto te llamó el Señor. El Señor quiere honrarte, quiere llenarte, quiere sanar tus heridas, quiere volverte a levantar de nuevo. Yo te invito a que te acerques a la iglesia. Yo te invito a que te acerques al lugar donde hablan de la palabra del Señor. Conéctate todos los días. Busca la palabra del Señor. Y va a ir hablando poco a poco. Doy gracias al Señor por este tiempo. Porque Él me ha permitido, ha sido breve, pero Él me ha permitido poder ver muchas cosas. Y darme cuenta que no importa de dónde el Señor nos sacó, sino que lo importante es para qué nos sacó el Señor de ahí. Y yo confío plenamente en el llamado del Señor. Sé que el Señor no se equivocó al ponerme en este lugar, no se equivocó al darme, ¿verdad?, la oportunidad de poder llevar su palabra. Glorifico el nombre del Señor porque Él me ha dado, ¿verdad?, la sabiduría, las palabras, ha utilizado mi vida. Yo te recuerdo a ti que si tú tienes algún problema, tú puedes escribirlo, puedes comentar. Puedo orar por tu vida. Podemos hacer que el Señor cambie tu corazón. Algo grande tiene el Señor y tienes que creerlo. Y no te preocupes si hoy no quisiste recibir al Señor. Tarde o temprano el Señor va a conmover tu corazón. Alabo el nombre del Señor. Doy gloria y honra por esta tarde. Esperamos que el día de mañana una nueva transmisión con un nuevo video. Les invito a que siempre le den like, que compartan, comenten, para que esto llegue a más personas, para que en el inicio salga y así más personas puedan edificarte. Yo doy gracias al Señor por cada uno de aquellos que me acompaña. Glorifico el nombre del Señor y yo pido al Padre que sean llenos de su Espíritu Santo esta tarde.